¿Qué tal, hermanos de la primera Iglesia Bautista de Monterrey y todos los que nos acompañan de fuera? Sean bienvenidos a esta predicación del lunes 19 de febrero de 2024, que lleva por nombre Jesús encuentra a Israel en el Jordán, continuando así la serie de encuentros con Jesús. Seguiremos con los encuentros con Jesús ahora en el Antiguo Testamento. Podemos ver nosotros siempre a la figura de Jesús en las historias del Antiguo Testamento, ya que todos los libros del Antiguo Testamento apuntan a Jesús. Hoy vamos a ver aquella bonita historia de cuando el pueblo de Israel atraviesa por primera vez, atraviesa el Jordán para entrar a la tierra prometida. Se encuentra allá en Josué 3 y son los versículos del 1 al 6. Me voy a permitir darle lectura. Y nada más son 6 versículos. Lo tienen ahí en pantalla en otra versión. Y yo lo voy a leer en Reina Valera para poder ver las diferencias entre versiones y poder estudiarlo así de mejor manera. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, y no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Vamos a orar antes de continuar. Señor bendito, te damos gracias por tu palabra. Te pido que, así como me has hablado a mí, Señor, le hables a las personas que están oyendo este mensaje y que podamos ver tu hermoso evangelio a través de estas palabras, Padre. Bendice nuestros corazones y danos oídos y una mente atenta a lo que nos quieres decir hoy, Padre. Por Cristo Jesús, amén. Bien, un poco en contexto, hermanos que están escuchando esta predicación. Sabemos, el libro de Josué es muy, muy conocido y um, lo que había sucedido en los 2 capítulos antes a esta lectura que tuvimos ahorita es que Josué, desde el capítulo 1, fue establecido como el sucesor de Moisés. Ahí Dios le dice a Josué, que Moisés había muerto y él tenía que alguien tomar su lugar. Entonces Dios toma a Josué y lo pone al frente del pueblo para que él sea el encargado de llevarlos a la tierra prometida. Nada más que eso. Una tarea titánica, una tarea que necesitaba a alguien valiente, a alguien esforzado, y es por eso que Dios le da esas indicaciones a Josué en el versículo 8 y el versículo 9 del primer capítulo, textos tan conocidos en el que le dice que se esfuerce y sea valiente, pero también que le hace hincapié en que la palabra tenía que estar en él, que tenía que meditarla de día y de noche. ¿Esto nos recuerda a alguien? Claro, nos recuerda a Jesús. Jesús, cuando estuvo en la eternidad con el Padre, estoy seguro que las palabras fueron las mismas. Iba a ser una tarea titánica la que Jesús iba a enfrentar cuando viniera a la tierra, y necesitaría mucha valentía, mucho dominio propio y mucho conocimiento de la palabra. Por eso mismo Jesús nos lo demuestra en los evangelios, que él tenía un dominio absoluto de la palabra y que la voluntad del Padre era lo más importante para él. Incluso cuando se quedó solo, Jesús fue alguien sumamente valiente al afrontar la tarea más importante que tenía, pero vamos a ver más adelante de eso. Y también en el capítulo 2, cuando los espías vuelven de visitar Jericó, ya tenían buenas noticias, tenían noticias esperanzadoras de todo lo bueno que habían visto en aquel lugar. Entonces, eh,
Después de que los espías volvieron, dijo Josué y los líderes, en 3 días vamos a cruzar. Eran 3 días necesarios para poder mover a toda la gente, entre hombres, mujeres, niños, ancianos, ganado, cabras, animales, posesiones que traían. Ellos tenían que tomar por lo menos 3 días para esto. Y fue en entonces, cuando pasó todo esto, en el capítulo 3 ya nos encontramos en la orilla del río Jordán. Ahora algo muy importante que sucede aquí es que se menciona al arca del pacto. El arca del pacto no era más que el símbolo de la presencia y el poder de Dios. Dentro del arca había 3 cosas. Estaban las tablas de los 10 mandamientos, que representaban la ley de Dios, lo que Dios esperaba de su pueblo. Estaba un recipiente con el maná que había caído del cielo, representando la provisión y la divinidad. Y la vara de Aarón, que representaba la autoridad sacerdotal que tenía Aarón y toda su descendencia. El arca del pacto siempre representó el tesoro más importante para los israelitas. Cuando la tenían era de alegría, y cuando se la robaban estaban preocupados, estaban tristes, porque para ellos representaba la presencia de Dios. Algo muy interesante que sucede acá es que la ubicación del arca, cuando estaban, por ejemplo, en reposo o cuando estaban acampando, era en el centro del campamento, es decir, en lo más íntimo, en lo más cercano al corazón de las personas. Y en marcha, o sea, cuando estaban en movimiento, cuando estaban en una procesión, cuando tenían que irse de un lugar a otro, el arca siempre iba al frente, en la vanguardia, y se llevaba en este caso, eh, fue por los sacerdotes, pero normalmente era por los levitas coatitas. Y también en cada situación que lo ameritaba, en las situaciones de ocasión solemne y extraordinarias, también era llevada por los sacerdotes. Pero es importante que cuando se movía, el arca iba adelante, la presencia de Dios iba adelante. Nos recuerda mucho, por ejemplo, al torbellino de fuego y de nube que protegía al pueblo. Cuando ya estaba el arca, ahora el arca era la que iba adelante. Y es que el arca sería la guía, como nos dice el versículo 3 y 4, perdón, del 2 al 4. Hasta ese momento, los israelitas, como les había mencionado, en el desierto fueron guiados por una nube durante el día y una columna de fuego en la noche. Pero ahora es el arca la que mostraría el camino. Se dice entonces que tenía que tener como una distancia como de 2000 codos, que eran más o menos 1000 metros, para que la gente pudiera verla em, al frente y viendo la presencia de Dios guiándolos. Era importante esto para que también vieran cómo había una separación entre Dios y las personas, reflejando su santidad, no que Él estuviera apartado de ellas, sino más bien reflejando y representando la santidad de Dios y también su poder, porque si el arca iba al frente y Dios te abre camino, no hay nada que te pueda cerrar el camino. Por eso Dios en el capítulo 1 a Josué le promete que nadie lo vencería, porque él iba a ir al frente del pueblo. No es porque Josué tuviera alguna capacidad especial, sino porque con la confianza que Josué y el pueblo imprimieran en Dios, era lo importante para ellos, no sus capacidades, sino que Dios iba al frente de ellos. Y luego en el versículo 5, perdón, del capítulo 3, ahí mismo, se dice que cuando ya iban a cruzar el río, Josué y los líderes le dicen al pueblo, purifíquense, purifíquense para ver el milagro. Dios está a punto de obrar. Es que la ceremonia de purificación ilustraba la importancia de acercarnos a Dios con un corazón puro. Era necesario para poder captar todo el poder y la santidad de Dios en ese milagro. La santificación era parecido a lo que había pedido Moisés, bueno, ordenado cuando él dio la ley. Santificación, una santificación que consistía en una limpieza exterior preparatoria
eh, para aquel momento tan solemne y especial. Para que no solamente lo de afuera estuviera limpio, sino representar también un estado de mente para ver algo grande que estaba a punto de acontecer. Y es que cuando ya llegaron al lugar este, si conocemos la historia, vivieron un momento muy similar a cuando Dios partió el Mar Rojo y pudieron pasar en seco. Ahora el río Jordán se dejó de fluir, pero no solamente ahí, sino unos cuantos metros antes se formó un embalse, es decir, como una pequeña presa, y el agua dejó de fluir, entonces pasaron en seco. Esto recordando a lo que sucedió al principio del Éxodo. Ahora el Éxodo estaba llegando a su fin, porque ya no iban a vagar, sino que ya iban a empezar la conquista de la tierra prometida. Ese milagro fue algo impresionante. A lo mejor ya estaban acostumbrados, pero era necesario que estuvieran purificados para poder entrar a la tierra que Dios les había prometido. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con Jesús? Pues es fácil. Podemos ver a Jesús en Josué, podemos ver a Jesús en el arca y podemos ver a Jesús en los sacerdotes. Pero lo más importante es que si bien los israelitas iban a entrar al reposo, ahora sí, a terminar su éxodo, Jesús es nuestra entrada al reposo verdadero. Este reposo del que Josué y los libros del Pentateuco se refieren, Jesús es el cumplimiento perfecto de este reposo. Y este reposo no es más que la paz con Dios. Jesús es un mejor Josué, Jesús es una mejor arca y Jesús es un mejor sacerdote. Dios le pidió a Josué que se preparara para la gran tarea que sería entrar a la tierra prometida, allí en Josué del 1 al 9, pero el reto de Jesús fue mucho mayor. Él no necesitó, pero pasó 40 días en el desierto preparándose para esta gran tarea. Estuvo toda la eternidad en relación con el Padre y tuvo que llegar el momento de pasar la prueba más difícil. Como nos dice Hebreos, el Hijo tuvo que aprender a obedecer al Padre, incluso dejó su voluntad, y lo que nos dice Filipenses, que dice que dejó su manto de gloria para hacerse como nosotros, se humilló totalmente. No era una tarea nada fácil, pero lo más importante es que Jesús puso todo el pecado del mundo, de cada uno de los que ha vivido en este planeta, lo tomó como suyo y recibió el castigo que nosotros necesitábamos. No necesitábamos, nos merecíamos. Jesús, como el arca, habitó entre su pueblo, como Juan 1:14 dice. Vino y habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros, hizo su morada con nosotros. Y con su muerte fue que nos guió a una nueva vida. Así como el arca iba al frente del pueblo de Israel para ser la primera en entrar a la tierra prometida, Jesús, cuando murió por nosotros, fue el primero que dio el paso a la redención de nosotros y a la tierra prometida que Dios nos prometió a través de su Hijo. Y por último, para recibir el milagro de Dios, ya no hace falta purificarnos como lo fue en ese momento. Yo he tenido amigos que me dicen, no, es que yo no voy a la iglesia o yo no soy cristiano porque eh, estoy sucio, soy mala persona y no creo llegar a poder ser buena persona para llegar a Dios. Y tienen toda la razón. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de limpiarse y de hacerse propicio para con Dios. Dios sabía esto cuando le pedía la purificación al pueblo, solamente era una imagen, solamente era un ritual y un símbolo de lo que vendría después. La purificación verdadera, la purificación que vale y tiene sentido en esta vida, es la que Jesús nos da con su sangre. Y ahora Jesús nos purifica por medio de su justicia. Su justicia se hace nuestra y ahora sí podemos ver el milagro de Dios
que es la entrada al reposo, a la tierra prometida, al cielo junto con el Padre. Y yo quiero invitarle a ustedes a que Jesús eh, sea su guía al reposo, sea usted como este rebaño, esta oveja perdida, reconocer nuestro pecado, reconocer que llevamos una vida sin rumbo, si es que la llevamos y si es que no hemos hecho a Jesús nuestro Salvador. Hoy es el momento de que veamos en Jesús a alguien que nos puede dar ese reposo, esa paz para con Dios. Podemos tener paz con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestras parejas, pero si no tenemos paz con Dios, de nada nos vale esta paz. Y solamente Jesús nos puede dar esa paz de quitarnos nuestra culpabilidad, de quitar nuestro pecado y nuestras ofensas para con Dios. Él se ofreció en la cruz para que usted no tenga que buscar más, para que usted no tenga que estar necesitado de un Salvador. Entonces, lo invito a que ore conmigo, lo invito a que vea en este momento la oportunidad de entrar a la tierra prometida, de la mano de Jesús como su guía. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque podemos ver en esta historia una luz de lo que vendría a ser más adelante con Jesús. Y te agradecemos porque nos has hablado en este momento. Entendemos nuestra necesidad, Señor, de entrar en reposo, de dejar esta vida de errantes, Padre, de gente perdida, gente sin rumbo, y admitimos nuestro pecado ante ti y ante los demás, y te pedimos que nos perdones, Señor. Quiero pedirte que esa cruz en la que murió tu Hijo sea como el arca del pacto lo fue para los israelitas en aquel momento. Y admito mi pecado ante ti, admito que necesito un Salvador. Te pido, Señor, que me perdones y me des esa paz, Señor, que solamente tu Hijo puede dar, Padre. No como el mundo la da, sino como solamente Jesús puede hacerlo, Padre. Ayúdame a entrar a la tierra prometida y ayúdame, Señor, a conocerte más y a amarte más, Padre. Y a ver a Jesús en estas historias, a conocerlo más y a ser más como Él, Padre. Todo esto te lo pido por Cristo Jesús. Amén.